Nelson Mandela, lógicamente, es una figura que trasciende Sudáfrica. Su lucha por el apartheid, el derecho y la igualdad de la gente de color, y lógicamente es una lucha muy intensa frente al racismo, a los intereses políticos y económicos de Sudáfrica. Así que Mandela en su vida fue un luchador que sufrió la prisión, la marginalidad, el olvido también, porque pasa 27 años en prisión. Pero un hombre que siempre mantuvo una ética, una responsabilidad, y si bien callaron su voz, su ejemplo trascendió las fronteras, las conciencias, después que se logra a través de grandes luchas sociales y la resistencia del pueblo sudafricano, se logra la libertad de Mandela, que llega a presidir los destinos de su país. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en un pequeño pueblo de Mvezo, en la que entonces se denominaba Unión Sudafricana, un dominio del Imperio Británico. Fue bautizado con el nombre de Rolihlahla, que significa revoltoso. Su padre era uno de los líderes de la comunidad y consejero del monarca, pero luego de unos enfrentamientos fue expulsado y la familia de Nelson tuvo que buscar un nuevo lugar donde vivir. Cuando tenía 9 años, su padre falleció. Desde ese momento, por decisión de su madre, Nelson es criado por el monarca de la aldea, que decide criarlo como a un hijo más. Aunque la piel de Mandela lo relegó al orden social más bajo en la Sudáfrica segregada, su sangre real y sus contactos le otorgaron acceso a la única universidad para negros del país, la Universidad de Fort Hare. Allí se convirtió en activista y fue expulsado por protestar por la falta de poder del gobierno estudiantil. Regresó a su pequeña aldea en Cabo Oriental, solo para descubrir que su familia le había preparado un matrimonio concertado como castigo por dejar la facultad. Así que huyó a Soweto, la mayor ciudad negra de Sudáfrica, en 1941. Allí terminó sus estudios de abogacía y comenzó a trabajar en el primer bufete de abogados negros del país. Se unió al Congreso Nacional Africano, un grupo que defendía los derechos civiles de los sudafricanos negros. En 1948, la segregación, que ya era muy fuerte en Sudáfrica, se convirtió en ley cuando el partido gobernante adoptó formalmente el apartheid. Esta política exigía que los sudafricanos negros llevaran su documento de identidad en todo momento, documento necesario para entrar en zonas designadas para blancos. Se les obligó a vivir en zonas solo para negros y se les prohibió establecer relaciones interraciales. También se retiró a los negros de la lista de votantes y, en última instancia, se les marginó por completo. Al principio, Mandela y sus compañeros del Congreso Nacional Africano utilizaron tácticas no violentas como huelgas y manifestaciones para protestar contra el apartheid. En 1952, Mandela contribuyó a la intensificación de la lucha como líder de la campaña de desafío que instaba a los participantes negros a incumplir las leyes activamente. Más de 8.000 personas, incluido Mandela, fueron encarceladas por violar los toques de queda, negarse a aportar los documentos de identidad y otras faltas. El régimen del apartheid era un régimen segregacionista que de alguna manera tenía algún principio religioso de la ortodoxia calvinista de los llamados afrikaners, donde los negros, la gente de raza negra, que era el 85% del país, estudiaban en otras escuelas, no podían ir a ciertos lugares, tenían toda una serie de impedimentos. Era un régimen segregacionista que Mandela llegó a considerar como un genocidio moral.
La discriminación en el régimen del apartheid era el uso como de segundo orden, la dominación de los blancos sobre la gente de color, un poco paralelamente, podríamos decir, lo que fue en Estados Unidos la lucha de Luther King. Y creo que Mandela fue marcando cosas muy importantes en la vida de su pueblo. Primero porque su pueblo también sentía la dominación y en cierto modo la tomaba como algo normal. Para su país lideró ese proceso de transición hacia una Sudáfrica libre del apartheid, integrada, multicultural y democrática. Con el paso del tiempo, Mandela empezó a creer que la resistencia armada era la única forma de poner fin al apartheid. En 1962, abandonó brevemente el país para recibir entrenamiento militar y recabar apoyo para la causa, pero fue detenido y condenado por salir del país sin permiso. Mientras estaba en la cárcel, la policía descubrió documentos relacionados con el plan de guerrilla de Mandela. Sus aliados y él fueron acusados de sabotaje. En 1964 lo condenaron a cadena perpetua, confinado en condiciones austeras, trabajó en una cantera de caliza y con el paso del tiempo se ganó el respeto de sus captores y de los otros reclusos. Le ofrecieron oportunidades de abandonar la cárcel a cambio de garantizar que el Congreso Nacional Africano abandonaría la violencia, pero las rechazó. Muchas veces cuando iniciamos las luchas en cualquier sentido, no pensamos más en profundidad, sino en una necesidad. La necesidad de superar una situación de injusticia. Pero, lógicamente, que la cárcel, alguna gente sale destruido de las prisiones y hay otra gente que logra que la cárcel le sirva para crecer espiritualmente, políticamente, tener una visión más amplia de la realidad y lógicamente que también para analizar esa realidad que está viviendo. Mandela sabía que, como muchos de nosotros que pasamos la prisión, tenemos que ver las razones y de qué nos puede servir esa prisión. Yo lo he pensado muchas veces en la prisión. Pueden encerrarnos, pero no pueden dominarnos en la conciencia, que seguimos siendo hombres y mujeres libres a pesar de la prisión. Es una forma de resistencia frente a la situación que vivimos. Y Mandela esto, en 27 años de prisión, de haber pasado todas esas injusticias, no lo dominaron. Eso es un aprendizaje que tenemos todos aquellos que asumimos un compromiso con nuestros pueblos. En sus 27 años de cárcel, Mandela se convirtió en el prisionero político más famoso del mundo. Sus partidarios hicieron campaña por su liberación y las noticias de su encarcelamiento movilizaron a activistas anti-apartheid de todo el mundo. En los años 70, algunos de los miembros de Naciones Unidas empezaron a exigir sanciones contra Sudáfrica, llamamientos que se intensificaron en las décadas siguientes. Finalmente, Sudáfrica se convirtió en paria internacional. En 1990, ante la presión internacional y la amenaza de la guerra civil, el nuevo presidente de Sudáfrica, F.W. de Klerk, se comprometió a poner fin al apartheid y liberar a Mandela. Lo liberaron porque durante 10 años él fue el preso más importante del mundo. Y la
presión por su liberación, la presión internacional por su liberación, fue extraordinaria. La Argentina misma suspendió sus relaciones diplomáticas con Sudáfrica de la época del presidente Alfonsín, creo desde el año 1986 al 1991, cosa que Mandela agradeció al pueblo argentino por ese apoyo para que terminara el régimen del apartheid. Cuando se inician las luchas por la liberación, hay un objetivo claro, que es el derecho y la igualdad de todos y todas. En una democracia, si bien tenemos diferencias culturales, religiosas, políticas, pero todos y todas tenemos los mismos derechos. Y esto era un objetivo de Mandela, que lo marcaba, y él en los años que tuvo de prisión también fue creciendo como persona, encontrando la razón de su lucha. El apartheid no terminó inmediatamente después de la liberación de Mandela. Nelson negoció con de Klerk para redactar una nueva constitución que incluyera una regla de la mayoría. El apartheid finalmente se derogó en 1991. En 1993, Mandela y el presidente F.W. de Klerk fueron galardonados con el Premio Nobel de Paz por la transición pacífica de un sistema racial de segregación. El Nobel de la Paz lo gana con el presidente de Klerk y ciertamente fue por su lucha por los derechos humanos, por la igualdad y en contra del racismo. We stand here today as nothing more than representatives of the millions of our people who dare to rise up against a social system whose very essence is war, violence, racism, oppression, repression, and the impoverishment of the entire people. I am also here today as a representative of the millions of people across the globe, the anti-apartheid movement, the governments and organizations that joined with us, not to fight against South Africa as a country or any of its peoples, but to oppose an inhuman system and sue for a speedy end to the apartheid crime against humanity. These countless human beings, both inside and outside our country, had the nobility of spirit to stand in the path of tyranny and injustice without seeking selfish gain. They recognize that an injury to one is an injury to all, and therefore acted together in defense of justice and common human decency. Because of their courage and persistence for many years, we can today even set the dates when all humanity will join together to celebrate one of the outstanding human victories of our century. When that moment comes, we shall together rejoice in a common victory over racism, apartheid, and white minority rule. That triumph will finally bring to a close a history of 500 years of African colonization that began with the establishment of the Portuguese Empire
Thus, it will mark a great step forward in history and also serve as a common pledge of the peoples of the world to fight racism wherever it occurs and whatever guise it assumes. The value of our shared reward will and must be measured by the joyful peace which will triumph, because the common humanity that bonds both black and white into one human race will have said to each one of us that we shall all live like the children of paradise. Thus shall we live, because we will have created a society which recognizes that all people are born equal, with each entitled in equal measure to life, liberty, prosperity, human rights, and good governance. En 1994, el Congreso Nacional Africano, ahora un partido político, ganó las elecciones democráticas y pacíficas. Nelson Mandela se convertía en el primer presidente negro de Sudáfrica con más del 62% del voto popular. Su proclamación ponía fin a 342 años de dominio blanco y a 46 de régimen de discriminación racial, conocido como apartheid. Entre sus medidas como presidente destacan la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones de los derechos humanos durante el período del apartheid e iniciativas en educación, vivienda y desarrollo económico dirigidas a la población negra del país. Mandela dejó la presidencia en 1999, pero siguió siendo una voz activa en defensa de la paz y la justicia social en todo el mundo. El 5 de diciembre de 2013 falleció a los 95 años, un episodio que generó gran conmoción en todo el mundo. Prédica y su resiliencia han sido tan importantes que, según el arzobispo Tutu, es quien ha de alguna manera contenido a los jóvenes turcos, porque había un gran deseo de venganza en el pueblo, en el 85% de la población sudafricana, por el régimen del apartheid. El régimen del apartheid, que de alguna manera estaba vinculado a la ortodoxia calvinista. Es algo religioso, que era como que las almas negras y las almas blancas descansaban en distintos paraísos. Realmente lo que él brinda respecto a la resiliencia, la perseverancia y la lucha por los valores universales de la igualdad y los derechos humanos son realmente incontrastables, y creo que siguen siendo su legado histórico para toda la humanidad. Yo creo que su contribución ha sido realmente emblemática. La justicia, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la educación. El tema de la educación es muy importante, porque es un tema fundamental para que toda la gente, todo el mundo, todos nuestros conciudadanos tengan las mismas posibilidades con una educación que sea equitativa y que esté a beneficio
de toda la gente que de repente no puede pagar las universidades privadas más caras. Creo que el tema de educación es fundamental y creo que el tema de derechos humanos y de igualdad es un tema absolutamente importante y que constituye gran parte de su legado. Y creo que ese legado de que la justicia, el respeto a los derechos humanos y la educación son temas universales e interdependientes, que evidentemente han servido como ejemplo a toda la comunidad internacional. Have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness. Yo digo que Mandela partió, pero no se fue. Mandela permanece, y permanece como una figura, una luz en la conciencia, en la vida de la humanidad, porque sembró, y sembró con una semilla de vida, no de muerte, no de odio, de negacionismo, sino que su semilla cayó en tierra fértil. Y eso es Mandela. Es aquello que se van físicamente, pero permanecen en la vida de los pueblos. Una de las cosas que me quedó, de acuerdo a lo que leí, es que siempre hay que perseverar, y una de sus frases es: la mayor gloria no es no caerse nunca, sino levantarse siempre. Ese signo de la perseverancia y también de la educación, porque yo creo que cuando uno lo lee, cuando uno toma conciencia de su legado, uno trata instintivamente de ser una mejor persona, con lo cual yo diría que es una ayuda para la gente joven, tratar de siempre de procurar cambios positivos para nuestra sociedad. Mandela es una figura, un referente, no solo para su pueblo, sino histórico para la humanidad. The very right to be human is denied every day to hundreds of millions of people as a result of poverty and the unavailability of basic necessities such as food, jobs, water and shelter, education, health care, and a healthy environment. As I sit in Kunu, my village, and grow as ancient as its hills, I will continue to entertain the hope that there has emerged a cadre of leaders in my own country and region, on my continent, and in the world, which will not allow that any should be denied their freedom, as we were